Hoy tenemos como invitado un empresario amigo y fundador de la empresa APB Acabados Construcciones. Bienvenido, Carlos. Carlos, encantado de tenerte por acá en APB. Muchas gracias por invitarnos a las instalaciones de tu empresa. Y bueno, hoy queremos conversar con toda esta serie de testimonios que venimos haciendo desde Signos Vitales del Negocio. Y queremos iniciar que nos puedas contar quién es Carlos Alberto Parra. Bueno, Carlos Alberto Parra, Carlos es primero que todo es el hijo de don Alberto y Elizabeth, de dos padres grandiosos que tengo, un buen hermano, el papá de dos preciosos niños mellizos que nacieron en pandemia, de una princesa, y bueno, y felizmente con una pareja pues que me ha hecho sentir lo mejor de esta vida, pues a estar con él y estar criando a nuestros hijos pues en momentos tan complejos como fue este tema de la pandemia, pero que definitivamente el tener una buena compañía sirve para seguir creciendo y seguir creando. Qué bueno, Carlos, escuchar todo eso de quién eres y qué representas. Ahora cuéntanos un poco qué servicios ofrecen desde APB Acabados. De APB Acabados Construcciones, nosotros tenemos tres líneas principales. Estas líneas se componen en una, digamos que la principal tiene que ver con todo el tema de acabados para el sector de la construcción. Está muy enfocada en las constructoras, las principales constructoras del país, arquitectos, ingenieros o personas que requieren algún tipo de acabado, de embellecimiento de sus exteriores, de sus estructuras. Tenemos una segunda línea que tiene que ver con todo el tema de mantenimiento. Digamos que todos esos materiales de construcción, todos esos materiales que se usan pues en el tiempo van a tener que requerir algún tipo de intervención. Entonces lo que hacemos es volver a estar de cara ya no de pronto directamente con el constructor, sino con las copropiedades o los administradores de estas copropiedades o esta infraestructura, para poder volver a rehabilitarla y embellecerla, o en muchos casos restaurarla, porque a veces no hay esa cultura de un buen mantenimiento a tiempo. Y finalmente sí tenemos una línea que digamos que ya es más, tiene que ver como la parte civil, es de obras civiles, está enfocada a licitaciones tanto públicas como privadas, donde ya sí se hacen una cantidad de actividades pues que no solamente tienen que ver con el acabado, sino que digamos que todo lo que concierne en una obra de construcción. Perfecto. Excelente. ¿Y cómo desde esos servicios, Carlos, en APB Acabados Construcciones generan valor a sus clientes? ¿Cómo generamos valor a nuestros clientes? Pues digamos que nosotros tenemos un propósito, digamos que lo estructuramos desde nuestra línea principal, y es realmente ofrecer un servicio que ayude al tema estético y al tema de seguridad para los acabados, para que nuestros clientes puedan entregar unas obras o unas infraestructuras en condiciones óptimas para que se puedan utilizar. Y creo que es un tema pues que está como acompañado, pero que muchas veces no se menciona, y es ese grado de confianza que nuestros clientes pueden tener al contactar o al tener una empresa de APB como respaldo, que ya lleva en el medio bastante tiempo, que realmente puede estar no solamente desde la hora inicial, sino en sus postventas, en sus mantenimientos y atendiendo cualquier necesidad que ellos requieran. Tenemos que ver pues que sobre todo acá en Antioquia tuvimos varios siniestros en el tema de construcción, y eso generó ciertas dudas en la ingeniería de la ciudad, pero hay empresas que realmente se esfuerzan por hacer las cosas muy bien. Digamos que de la parte de nosotros, de lo que nos corresponde a nosotros, es hacerlas muy bien y que ese cliente final tenga un buen respaldo. Eso es fundamental. O sea que yo lo puedo, de lo que te escucho, te podría resumir es una generación de valor de infraestructura con estética para que genere bienestar en el tiempo. Sí, exactamente. Ok, súper. En estos testimonios buscamos siempre contarle a la audiencia la historia hacia atrás, el presente y el futuro de las empresas. Y tú como CEO de APB, pues hoy significas esta empresa. Y quisiéramos preguntarte, empezando del pasado, ¿cómo y cuándo nace
la idea de negocio APB Acabados? Bueno, la idea de negocio de APB se remonta hace ya un tiempecito. Digamos que esto inició con una persona que quiero mucho, que este año cumple 80 años, que es mi papá, Alberto Parra. Él trabajaba en una empresa, una gran empresa acá en la ciudad. Es una empresa que está en los principales proyectos acá en Colombia. Y de una necesidad del trabajo donde estaba él, pues ve esa necesidad y digamos que siendo empleado, pues le propone a su empleador: "Ven, yo tengo esta idea y voy a intentar", y se tira al ruedo, y digamos que a la fecha de hoy, pues él trabajó 11 años con esa compañía, pero llevamos trabajando, no sé, 35 años como APB Acabados Construcciones directamente también con ellos. Entonces es un tema no ya de ser un proveedor, sino un aliado para esas compañías, y realmente es un valor fundamental. Entonces digamos que ahí nace todo eso. Digamos que ya en todo su proceso mi papá llega a un momento de que, bueno, ya voy a soltar esto, mis hijos están estudiando pero ninguno quiere como venirse para la empresa. Eso es un momento complejo. Recuerdo que yo estaba haciendo mis prácticas en Sumicol y me llamaron a una entrevista y la psicóloga era amiga mía, y ese día yo no hice sino hablar de mi papá. Entonces finalmente pues me vine a trabajar con mi papá. Me vine a volver primero, esos primeros años fue de conocer, de ver, de aprender, de equivocarme. Uno se equivoca mucho, de saber qué es lo que pasa, y bueno, digamos que ese reemplazo generacional que uno a veces no es consciente de eso, pues se dio. Ya desde el 2012, digamos que estoy con APB liderándolo. Mi papá ya, digamos, no está gerenciándolo y digamos que no está en la toma de decisiones, pero es una persona que finalmente es un respaldo para uno. Uno necesita, ya sea el papá o un mentor, una persona que siempre le esté dando uno como un buen consejo, como tranquilo, espere que después de la tormenta todo pasa y las cosas pueden mejorar mucho. Así es, qué bueno y qué bonito escuchar cómo esta es una empresa de generaciones, y cómo tu papá le apostó luego de 11 años laborales a 35 años de emprendimiento y de empresa, y bueno, tú ya estás dirigiendo esta compañía de frente. Sí, señor. Qué bueno. Cuéntanos un poco de lo que recuerdes que tu papá ya te haya contado, o que tú mismo en el 2012, cuando tomaste las riendas de APB, qué situación o problema empresarial tuviste y cómo lo solucionaste rápidamente desde esa historia que queremos compartir aquí. Bueno, yo creo que fundamental, pienso que es muy generalizado en los empresarios, en la gente que está en una compañía mucho tiempo y va a hacer empresas, que saben hacer muy bien algo. Entonces, yo sé hacer buñuelos, voy y hago excelentes buñuelos y se los vendo a la compañía donde hacía buñuelos. Podría ser un negocio. Pero definitivamente no tienen ni idea de qué es la contabilidad, qué son las finanzas, no tienen ni idea. Entonces, normalmente es por ley, tienen que conseguir a alguien que les lleve los números, y son números ficticios, eso no sirve para nada. Entonces, digamos que muy al principio me enfrenté a eso, porque realmente la situación que me presentaban a mí en una información contable no me reflejaba nada de lo que yo sentía, porque uno lo siente, o sea, uno siente cuando va bien, cuando va mal, cuando falta algo, y digamos que de ahí empecé como a desarrollar ese tema de que no me tengo que preparar en ese tema administrativo. Entonces empezar a estudiar contabilidad, empezar a estudiar finanzas. Entonces hago todo un proceso de desarrollarme en todo el tema financiero, porque me gustó, me parecía que le podía aportar muchísimo a la empresa, no en el hacer, sino en el cómo estaba estructurada la empresa para que pudiéramos hacer bien las cosas. Qué bueno. Entonces, claro, el dinero es algo fundamental, pero a veces ni siquiera se trata de dinero, sino que uno no sabe ni cuánto dinero necesita. Así es. Eso fueron de las primeras cosas. Entonces, ahí empezó todo un largo recorrido. Me acuerdo que con Cámara de Comercio hicimos varias intervenciones, y eso nos ayudó mucho. Siempre se recalcaba todo ese tema de un buen balance, de unos buenos estados financieros.
Y de ahí ya todo ese tema de indicadores, que eso, pues finalmente uno sin indicadores, Otro mundo. Uno no puede hacer empresa, pues, o sea, puedes hacer muy buenos los buñuelos, pero bueno, ¿eso qué te está dejando? ¿Cómo te lo está dejando? O sea, ¿cuánto has invertido? Normalmente las empresas cuando arrancan, uno se palea mucho en los salarios, no hay salario, no hay nada. Pero digamos, claro, las rentabilidades son altas, pero a veces son altas porque omitís un montón de cosas. Si vos te vas a emplearte con alguien, le cobras lo que vos sentís que debes ganarte, o lo que está al menos en el promedio de lo que vos estudiaste, pero no, uno hacer empresas, uno se palea. Entonces claro, es armar su capital, pero armando ese capital es fundamental para mí que uno vaya conociendo toda esa parte contable, y no solamente la parte contable, toda la información que entra a contabilidad, porque contabilidad puede funcionar muy bien, pero si vos omitís la mitad de la información. Ahorita hablamos mucho de data, y la contabilidad genera demasiada data que uno no la aprovecha para nada, y eso es oro. O sea, yo creo que las empresas a futuro, y no, las de ahora, pues toda esa fuente de información es lo que realmente puede generar mayor valor en una empresa, más que vos sabes hacer bien el buñuelo. A veces es mejor ir a contratar al que hace bien el buñuelo y bueno, no sé, pero esa parte sí me pareció que era fundamental. Nos gusta mucho eso que nos compartes, y digamos que lo resumimos en que tu enfrentamiento fue resolver que las cifras hablaran la realidad de APB, y lo lograste por lo que ya nos has contado. Y nosotros queremos cogernos de ahí porque, mira, es muy importante entender que es un negocio y una empresa. Y tú lo has dicho de una forma, pero nosotros, digamos, replicamos de otra. Hay empresas que llevan muchos años, pero la siguen viendo como negocio, por lo que tú dices, no manejan la data, y otras que sí han migrado a entender que es una empresa como tal. Claro. Quitarle la billetera empresa al dueño de la empresa es muy duro. O sea, ponerle un salario y venga, no, es que está la plata de la empresa y esto es lo que usted se gana. Luchemos y trabajemos para que se gane más, pero es duro, es muy duro, y fundamental todo lo que te digo, este tema de saber entender la contabilidad, de saber entender los datos, y finalmente pues las finanzas, que pues yo no sé, a nosotros nos decían mucho, la contabilidad es un 10%, es que sin ese 10% no se hace el otro 90%. Es una cosa muy importante para cualquier empresa, tener una buena contabilidad y tener una muy buena, unos buenos indicadores y un buen manejo de las finanzas. Gracias, Carlos, por compartirnos eso del pasado, que hace parte de esta historia de APB Acabados Construcciones. Vámonos al presente. Okay. Y aquí en el presente quiero preguntarte, para que le compartas a nuestra audiencia, desde tu experiencia como empresario, ¿qué significa riesgo? Bueno, yo creo que hacer empresa todo es riesgo, pues, o sea, desde que uno sale de la casa es riesgo, todo es riesgo. Para mí riesgo es, o sea, uno hace, uno sueña, anhela, supone, piensa ciertas cosas, pero se le dan de otro modo. Entonces, digamos que ese diferencial, ese delta entre lo que se piensa, entre lo que se analiza, versus a lo que realmente se arroja, o la respuesta que uno tiene, es ese riesgo, que normalmente, pues digamos que uno en los negocios, entre más riesgo, a veces es mayor, digamos, la retribución, al menos así lo trata uno de cargar, ¿cierto? Digamos, en construcción, vos no te vas a meter en un proyecto que vos sabes que es riesgoso, que tienes un cliente que de pronto no te va a pagar, y te vas a meter con unos análisis de precios livianos, pues que no, vos tenés que entrar sabiendo que puede haber insolvencia, puede haber problemas de caja, que puede que se te demoren pagándote. Entonces, digamos que todo eso tiene que uno valorarlo y establecerlo. Entonces, ¿qué pensás que puede suceder? Pero finalmente, ¿cuál es la respuesta final? Ese delta. Es importante uno hacer ese análisis. Para mí eso es riesgo total. Riesgo es vivir, pues, desde que sale uno de la casa no tiene riesgo. Ya. Listo. Y tú sabes que desde Investing Go manejamos signos vitales del negocio, que son 6 métricas o verticales que
toda empresa debería estar gestionando. Y ahí queremos preguntarte, desde APB, ¿cuáles esas capacidades empresariales que consideran pueden estar desarrollando para ser una mejor empresa? Pues yo estuve mirando las 6 métricas, me parecen que todas son muy valiosas. Digamos que desde antes de la pandemia, digamos que todo este tema de lo que ahorita habla mucho de transformación digital, de la data, del big data, de todo esto que hoy nos mencionan por todos lados y muchos de pronto no sabemos qué es o podemos medio intuir qué es. Yo creo que es fundamental el conocimiento de ese aspecto de pensar que no es algo lejano, que es algo que ya tenemos, que es algo que lo tenemos en las manos casi todo el tiempo. O sea, un celular te va marcando dónde estuviste, para qué recorridos hiciste, con quién hablaste, o sea, es un montón de información que incluso ahorita pues está el tema de que uno pueda restringir eso, pero es un montón de datos que uno todo el tiempo uno está dando información a otro y el otro se está beneficiando de uno. Entonces digamos que para las empresas que queramos sobresalir, que queramos ser más competitivas, definitivamente ese tema de transformación digital va a ser fundamental. O sea, el que no haya ingresado, pues que ingrese. O sea, ingreses, empezar a hacer un diplomado, gerencia 4.0 o cualquier cosa que al menos lo lleve. Hay muchos cursos gratuitos. Definitivamente hay tanta información ahorita en la nube que uno a veces dice, hombre, ¿yo por qué estudio en una universidad con tanta información? Pero la verdad es que tenemos digamos que ya no hay esas brechas de que para unos sí podemos y para otros no. Ahora el que quiere realmente puede y ahí está la información. Entonces ese tema de transformación digital fundamental, pero eso nada, y sobre todo en nuestra compañía, no puede estar distante de todo ese tema de marca y de comunicación. Okay. Considero que eso es vital porque definitivamente tenemos poblaciones que desde muy jóvenes hasta más añitos, y digamos que no a todos nos va a entrar la información de la misma manera, y esa población es tanto interna en las empresas como externa, ¿cierto? Entonces no todos los clientes te van a recibir el vínculo con la cotización. Entonces vas a tener que empezar como en ese tema de cómo logras comunicarlo a donde quieres llegar y que estas personas realmente te elijan y estén con tu empresa. Porque claro, cerrar la puerta entonces a los que no se te acomodan sería la más sencilla, pero no es la idea, porque finalmente tu empresa tiene que funcionar para el que es muy afín a la tecnología y el que finalmente te va a pedir la cotización física. Entonces te recojo lo que quieres compartir, y es apostarle como empresario a esa renovación tecnológica, y eso me hace acordar una conversación que tuvimos con un empresario que nos decía: yo todavía soy la persona de libretas, de blanco y negro, y nosotros le decíamos, te invitamos a dar el paso a la tecnología, porque hoy el mundo no se puede negar, se mueve con la tecnología, pero como tú dices, hay que irla adaptando a las necesidades de ese mercado que se está atendiendo. Yo creo que ahí es fundamental ese papel de comunicaciones. Esto es un tema comunicacional lo que estás haciendo, Carlos, y me parece maravilloso, porque finalmente pues lo saca uno de un estado y le muestra, venga, hay personas haciendo otras cosas que se no conocen, y pues la comunicación nos hace eso. Entonces, por decir el tema de YouTube, maravilloso, ya no tiene que ser uno periodista o no tiene que ser uno comunicador, pero finalmente hay personas que están comunicando muy bien, muy buena información, dando excelentes cursos. Yo sigo un montón de youtubers, no te imaginas, haciendo cursos de cómo manejo Azure, cómo manejo bases de datos, cómo puedo mejorar todos los procesos, automatizarlos desde SharePoint, de Power Automate, Power BI, una infinidad de cosas. Y si uno se va para la nube de Google, eso habrá un montón de cosas. Entonces hay mucha información, y realmente esa información está
a veces está llegando de muchachos o no de no de gente no tan muchacha, tan joven. Y es increíble la información porque tú la puedes ver cuantas veces quieras. Este video muy seguramente lo pueden ver muchas veces o de pronto no me gustó lo que dijo Carlos Parra, apaguémoslo. Esa es una de las ventajas, pues digamos, que tiene todo este tema de las comunicaciones. Y de seguro Carlos va a llegar a muchos empresarios del ecosistema pymes porque ese es nuestro propósito. Carlos, si aquí al frente tuviéramos a alguien que está pensando en emprender y hacer empresa, tú, con los años que llevas dirigiendo empresa, el empresario que representas, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a esa persona que nos escucha? Yo te decía ahorita a manera de charla, pero pienso que es muy cierto. Si uno está pensando en hacer empresa, pues yo la verdad te diría que no la hagas, que no la montes. Esto es un tema, no sé, puedo compararlo como con los hijos. Uno puede quedar pensando en hacer un hijo y bueno, me va a quitar mis libertades, me va a quitar un montón de cosas. La vida empresarial al principio es muy sola, uno es muy solo, pero trae unos matices tan bonitos que uno dice, finalmente hay momentos que uno dice, vale la apuesta. Que vale todo, vale haber hecho eso y quiero dejar una cosa que me parece muy importante, sobre todo porque ahorita muchas veces, no, es que yo soy emprendedor y tú eres empleado. Yo quisiera recalcar una cosa, no se trata de que es que ser empleado es malo. Considero que ser empleado también es una apuesta a riesgo. O sea, ¿quién es mi jefe? ¿Cuál es la visión desde negocio? ¿Cuál es su estrategia? O sea, yo cómo me vinculo como socio. Yo le decía a mis líderes de área, bueno, yo prefiero ser accionista o ser dueño de un 100% de nada o un 1% de una cosa muy grande. Y bueno, entonces tus empleados, ¿cómo pueden ser parte también de ese valor, de esa riqueza? No llevarlos en bus. Así es. Entonces, tengo como esas dos cosas porque a veces pienso que entonces ser empresario, entonces paliamos a los No. que son empleados y considero que no. Realmente todas esas personas se le apuntan a un sueño, a estar con uno, y si en algún momento, como te decía al principio de mi papá, si yo puedo desde la parte externa también complementar al que era mi patrono, a mi jefe o a la empresa donde estaba, pues perfecto. Bienvenido. Yo te contrato, ¿sí o no? O sea, ya de pronto no en mi nómina, pero sí como un prestador de servicios que seguramente lo conozco y me va a hacer crecer y se vuelve no un proveedor, sino un aliado realmente que lo conozco para hacernos crecer. Qué bueno, Carlos, escuchar eso, y vamos a ir ahora al futuro. Y vamos Ok. a hablar, o quisiéramos preguntarte, APB Acabado Construcciones, desde lo que es como empresa, ¿tiene proyectado, pensado la posibilidad de que terceros inviertan en APB Acabados? ¿Y por qué? Mira, desde mi visión como persona y digamos como la visión que estoy dando ahorita para mis accionistas, para los accionistas, para la junta directiva, es que definitivamente si queremos un crecimiento, pues podemos hacer un crecimiento orgánico. Cuando estemos muy viejitos, pues miraremos algunos rendimientos, pero definitivamente hay que ver, digamos, cómo dinamizan este tema de invertir, porque uno también puede ser inversor en otro lado. De hecho, es lo que normalmente hacen las personas, o empiezan a invertir en otros lados. Entonces, considero que es súper importante abrir ese abanico de posibilidades, porque te permiten de pronto una estructuración que vos tenés a 5 o 10 años, a cortarla a 1, 2, 3 años, donde finalmente, si vos dijiste, bueno, vamos a generar esto, vamos a dar estos retornos sobre lo que tenemos, sobre los activos, sobre el patrimonio, pues si ahorita tenemos, no sé, 1000, entonces si tenemos 10.000, pues deberíamos alcanzar más, ¿cierto? Así. Y seguramente pues eso va a ser gratificante para todos. Qué bueno esa proyección y digamos ese mensaje que envías de APB Acabados.
¿cuáles son sus planes de futuro? En concreto, ¿cómo están viendo en el horizonte a APB Acabados Construcciones, vos, que eres el capitán de esta compañía? Carlos, yo te voy a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido, digamos, estos 2 años que pasamos, que para todos han sido años muy complejos. Para el sector de nosotros ha sido también, no ha sido fácil, pero considero que desde la planeación que hemos empezado a desarrollar en APB, que incluso el año pasado estuvimos en todo este tema de crecimiento mega con Cámara de Comercio, pues la estructuración fue que, hombre, aguantamos 2 años con incertidumbre gigante, con unos temas muy complejos que yo creo que superaron por creces 2008-2009. Entonces yo digo, ya bajamos, ya hay que subir. No hay más fondo. Puede que haya más fondo, pero, ahí es más, pero si te quedas pensando en el fondo nos vamos a encontrar. Pero considero que todo está, porque es que finalmente la gente no va a aguantar hambre, la gente tiene que lograr superar toda esta coyuntura que hemos tenido de salud. Y más que de salud, yo creo que el impacto más duro ha sido de la forma de ser de las personas. Digamos que la productividad se cayó exageradamente. Entonces, digamos que desde la apuesta de APB es en los próximos años hacer un crecimiento, en los próximos 5 años hacer un crecimiento 10 veces a lo que somos ahora. Esto nos va a retar no solo como empresa, sino como personas, a que realmente sí cumplamos ese propósito. Y bueno, la idea es que hagamos todo lo posible para que finalmente crezcamos, que no solamente es crecer, vender más, sino crecer más como personas, crecer más culturalmente, lo que veníamos hablando. Este tema de transformación digital nos libera de cargas muy operativas y nos vuelve más eficientes, o estar pensando en el ser. A veces tenemos una gestión humana pensada en contratar, echar, descontar, y no, venga, ¿qué le está pasando? El horario, si entraste, no entraste, y no, ¿qué le está pasando? Usted sí tiene comida en la casa, ¿por qué no ha hecho cursos? Es que yo no sé, es porque usted no me ha mandado. Y venga, pero va a todos estos cursos. Sura tiene cursos, las cajas de compensación, Microsoft tiene infinidad de cursos, las universidades, pues digamos que las de acá ya han empezado a evolucionar un poco, pero las universidades de afuera tienen cursos montones, hasta ya en español, o sea, ya si quiere verlos uno, están en español. Y digo, es que yo creo que ya no, entonces porque yo nací pobre, Macar pobre, no. Si hay esas ganas, con seguridad vamos a salir. Entonces de APB es crecer y crecer bien, o sea, crecer desde el ser, crecer desde las buenas costumbres y, lógico, dar rentabilidad. Ese es un tema que tenemos que lograrlo y ya lo hemos hecho. Es que sí, ya hemos superado años muy complejos y hemos sobrevivido. Estos 2 años han sido, a mí me decía la revisora fiscal, no, es que es una beneficencia, porque sostuve mucho, o sea, no fuimos de los que echamos a todo el personal, siendo una empresa no muy grande. Tuvieron una rentabilidad, no económica, pero fue una rentabilidad finalmente que impactó en lo social de lo Total. que significa APB en su contexto. Total, y es algo que yo creo que valoramos, no solo como accionistas, sino como empleados, valoramos todos, y yo creo que eso va a impactar mucho en la cultura, porque realmente las empresas, o sea, si tú no tienes una buena cultura, pues ¿cómo creces? Pues vender, todo el mundo no sale y vende, pues eso, vender no es que sea lo más fácil, pues, pero todo el mundo puede salir a vender y vender. Pero toda esa cultura, toda esa gente que realmente te respalda lo que estás vendiendo, eso es lo que te garantiza esa recompra. Yo te hablaba de mi papá, entonces llega vendiéndole hasta a donde trabajó mucho tiempo, no sé, más de 35 años como empresa, pues eso habla mucho. O sea,
¿Por qué la recompra? Porque no es solamente porque es él o que usa el PB, no, él tiene que competir con otros y tiene que prestar un servicio y el servicio tiene que ser bueno. La recompra yo creo que es la ganancia de todas las empresas, no el vender. Escuchándote empiezo a entender aún más por qué APB Acabados Construcciones es una empresa B. Qué bueno escuchar eso de vos, que eres el líder y que estás en ese camino de seguir fortaleciendo Empresa B. Carlos, en tu concepto, ¿qué significa Investing.Go? Bueno, yo te voy a hablar desde lo que vi y de lo que siento. Pues primero que todo, digamos que Carlos, que hace parte de ese equipo, me parece como persona una gran persona. Lo mirábamos desde Mega, y desde el logo, yo lo que veo, por ejemplo, desde el logo me refleja como esa comunicación, ese acompañamiento, están las manos entrelazadas, es lo que veo. Entonces, como ese círculo que nos cerramos entre diferentes empresas, diferentes empresarios, diferentes personas que pudiéramos apalancarnos, y lo veo desde esa parte de inversiones que manejan ustedes, pues me ha parecido pues muy interesante la idea de negocio y chévere, pues digamos, como esta entrevista que te digo es la primera vez que hago algo así, y para mí ha sido difícil, pues no ha sido muy de medios, pero chévere, la hago contigo porque me has parecido una persona realmente seria, que da muy buen aporte en las cosas que habla. Entonces yo digo, si tú eres así como persona, pues muy seguramente estás liderando una empresa que está apostándole a eso, a la gente que está invirtiendo en ella. Muchas gracias, Carlos, por ese concepto de nuestra marca Investing.Go. Y para finalizar, cuéntales a quien nos está escuchando, cuando necesiten una solución de temas de acabado constructivo o de infraestructura, ¿cómo hacen para conectarse con APB? Bueno, digamos que como todas las empresas, pues redes sociales, ahí estaremos. Si buscamos en Google APB Acabados Construcciones, ahí vamos a estar en el motor de búsqueda, o nuestra página web apb.com.co, y todas las redes sociales estamos tratando como de hacer publicaciones, de mostrar, digamos, como la marca o los proyectos en los que hemos estado. Estamos apostándole, digamos, a tener, antes de pandemia estábamos en el tema de posicionarnos en otras ciudades. Barranquilla llevamos como 5 años seguidos trabajando, pero digamos que ahorita en el tema de crecimiento es apostarle a ciudades en forma ya como Bogotá y ciudades como Cali, Barranquilla, entrar un poco con más fuerza, y bueno, no desatender todo el tema de Antioquia, donde trabajamos desde apartado Chocó, digamos que no es Antioquia, pero sí hemos trabajado en Chocó. Entonces digamos que hemos una empresa que nos movemos en el país y ya tenemos conocimiento, entonces digamos que ese tema de riesgo de trabajar en otra parte ya lo tenemos más controlado. Administrado. Entonces, sí, APB Acabados Construcciones en todas las redes sociales, y bueno, página web www.apb.com.co. Bueno, para todos ustedes ya saben dónde pueden conseguir APB, y sobre todo entender el propósito de una marca que busca por encima de la infraestructura generar ese bienestar en el tiempo. Carlos, para ti, darte las gracias por tu tiempo, por invitarnos a tus instalaciones y sobre todo por compartirle a todos los que nos escuchan una historia empresarial que se denomina APB Acabados, que sin duda va a generar valor en todo el ecosistema pymes. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos escucharon y los que vean este video. Espero que saquen lo más positivo y que los ayuden en esos propósitos que tienen como personas o como empresas. Para ustedes, si consideran que este contenido ha generado valor, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan otro testimonio de signos vitales del negocio.